Muy bien, buenas noches, Shalom. Buenas noches. Tuvimos ahí un pequeño impasse y pues no salíamos al aire por motivos técnicos, pero creo que ya estamos al aire. Vamos a ver si lo monitoreamos. Voy a monitorearme por acá. Ahí me disculpan, vamos a ver si ya estamos saliendo. Yo creo que sí, ya estamos saliendo. Ahí me disculpa. Ok, ya estamos saliendo, sí. Ahora sí, vamos a tener una enseñanza bastante práctica, bastante llena de bendición, preparándonos en aras a lo que viene, que es la Pesach, 21 de abril, este domingo 21 de abril vamos a estar celebrando la Pesach, así que les invitamos a todos para que el que quiera participar de la Pesach nos avise y ahí vamos a estar con todo el gusto dándole la información. 21 de abril, ahora a las 2 de la tarde, a partir de las 2 de la tarde vamos a estar en este gran evento llamado Pesach. Pues bien, hoy tendremos un tema sumamente especial. Ahí puede decir a las personas de el chat de que ya estamos en línea, ya salimos al aire y ya estamos a través de Facebook y YouTube, así que puede avisarle a las personas y hacerles saber a los hermanos ahí que ya estamos. Puede avisarle a las personas y... Muy bien, Maror, comiendo lo que nos amarga. ¿Qué es Maror? Pues bien, Maror son las hierbas amargas. El Eterno envió, en este caso al pueblo de Israel, a comer el maror, las hierbas amargas. Hay una razón importantísima bíblica para que nosotros podamos comer de las hierbas amargas ahora en Pesach. Y sobre todo, para mucha gente puede ser simplemente un rito, puede ser simplemente tomar un poquito de lechuga, hierbas amargas, hacer un tipo de ensalada, mojarla en las aguas con sal y comer la hierba amarga y ya, y se acabó. Sin embargo, el Eterno le dice a Israel que lo haga con un sentido, y el sentido es sumamente importante. Ya se van a dar cuenta ustedes cómo el trasfondo de esta actividad, de hacer esto, del maror, entiéndase maror como hierbas amargas, tiene un trasfondo sumamente importante. Primero, ¿dónde encontramos bíblicamente que nosotros estamos llamados a comer la Pascua, la Pesach, con hierbas amargas? Dice el libro de Éxodo o Shemot 12:8 y dice así: y aquella noche comerán la carne asada al fuego y los panes sin levadura, matzá, con hierbas amargas lo comerán. Entonces aquí hay un mandato y el Eterno nos pide que nosotros tengamos que comer, o tenemos que comer, las hierbas amargas. Ahora, hay algo interesante que comenzamos con esta pregunta, y la pregunta es: ¿por qué comemos hierbas amargas en Pesach? ¿Por qué tenemos que hacerlo? ¿Por qué el Eterno nos lo pide? Ahora, alguien dirá, bueno, lo comemos porque el Eterno lo pide. Sí, claro, lo comemos porque el Eterno lo pide. Pero ¿qué trasfondo o qué lección, qué enseñanza hay detrás de todo esto? Para ahora que cuando usted esté comiendo la Pesach, sea con nosotros, o sea en su casa, sea en su hogar, con su familia, usted le explique a sus hijos por qué es que comemos las hierbas amargas. Primeramente, la respuesta primordial: ¿por qué comemos hierbas amargas? Respuesta: para recordar las amarguras de Egipto. Tenemos que aprender eso. Ahora, claro, esto nos lleva a otra pregunta, y la pregunta sería: ¿pero por qué nos amargaron la vida en Egipto? Porque obviamente cuando nosotros comemos la Pesach, los niños preguntarán: ¿por qué comemos hierbas amargas? El Manish Tamá, ¿verdad? Las 4 preguntas. Entonces le preguntamos, o el niño le pregunta al padre: padre, ¿por qué comemos hoy hierbas amargas? El padre se vuelve y le dice: porque nos amargaron la vida en Egipto. Ahora bien, ¿dónde vemos ese espacio de amargura que ejerció Egipto sobre Israel? Lo encontramos en Shemot, Éxodo 1:8. Dice: entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José o a Yosef, y dijo a su pueblo. Muy bien, este hombre, en este caso Faraón, no conocía a José. José era el hijo de Jacob, ¿recuerdan? El que fue enviado ahí de una manera un poco violenta, porque los hermanos lo vendieron. ¿Recuerdan esa historia? Entonces, aquí hay algo interesantísimo. Pero es posible, y nos tenemos que cuestionar y preguntar, pero es posible que un faraón, como lo dice la Escritura, no conozca la extraordinaria historia de Yosef, sabiendo que a través de Yosef el Eterno salvó
la vida de todo Egipto. ¿Recuerdan? Cuando vinieron los 7 años de vacas gordas y 7 años de vacas flacas, que era prácticamente 7 años de abundancia y 7 años de necesidad. ¿Y cómo salvó el Eterno a Egipto y a la humanidad entero? A través de Yosef, el sabio Yosef, el Jajam Yosef. El Eterno vino y entonces le revela el sueño a Yosef. Yosef sabe de que vendrán 7 años de abundancia, 7 años de escasez. Entonces Yosef, en la sabiduría que el Eterno le dio, le dice: rey, tendrás que poner un hombre sabio, administrar los 7 años de abundancia, porque vendrán 7 años de gran calamidad y tienes que estar preparado. Ahora, ¿qué fue lo que hizo Egipto? Pues puso a Yosef, en este caso Faraón, ahí para que gobernara, en este caso, los ministros de los granos, y entonces así Egipto se salvó. Pero entonces aquí se hace esa pregunta, o sea, ¿cómo un faraón no sabe o no conoce la historia de Yosef salvando a Egipto? Pues bien, resulta que dice el verso 8 que no conocía a Yosef. Aquí hay algo interesante. Yosef es el nombre espiritual. Recuerden que en este caso José, el hijo de Jacob, tenía 2 nombres. Uno era Yosef y el otro era Pacnea, que era el nombre egipcio que se le había puesto. Lo interesante de esto es que este faraón conoce a Pacnea, es decir, conoce al hombre, pero no conoce a Yosef, porque lo ve ahí que dice, no conocía a Yosef, lo que indica que este faraón conocía lo que era Pacnea, pero no conocía lo espiritual de Yosef. El Salvador, correcto. Y esto le pasó a Faraón, y esto es curioso. Faraón desconoce la parte espiritual de este gran hombre. Por eso dice la Escritura que no conocía a Yosef. No significa que él no conocía la persona de Yosef. Lo que está dando a entender la Torá es que no sabía la historia espiritual que había detrás de Yosef. No sabía la historia espiritual, que Yosef, el Eterno, le habló y le reveló los sueños que había tenido el antecesor faraón. Entonces, aquí hay algo interesante. Este faraón, como no conocía a Yosef, ¿qué fue lo que hizo con el pueblo de Israel? Lo amargó, lo presionó, lo llevó a niveles tremendos de dolor y de sufrimiento. Entonces, ¿por qué es que comemos hierbas? Versículo 14 del capítulo 1 lo dice claramente. Y amargaron su vida con dura servidumbre. Esto es lo que hizo el faraón, que no conocía la historia espiritual de Yosef, pero que sí conocía a Pacnea. Entonces, amargaron la historia, amargaron la vida, amargaron a Israel, y por eso desde ahí el Eterno les dice: los voy a liberar, pero no se les olvide lo que vivieron en Egipto. Ahora bien, hay personas que lamentablemente, Egipto es un prototipo del mundo, del pecado. ¿Y por qué vuelven otra vez ahí? Porque se les olvida lo que vivieron ahí. Porque se les olvida lo que les causó la droga, porque se les olvida lo que les causó el pecado. Veamos lo que dice Shemot 12:8. Dice: esa noche comerán la carne asada al fuego, la comerán con matzá y maror. Maror, y la versión Reina Valera abajo, usted lo puede leer, que dice hierbas amargas. ¿Qué es maror? Hierbas amargas. Entonces, ¿por qué es que comemos hierbas amargas? Para recordar lo que el mundo nos hizo y que no queremos regresar más ahí. ¿Me está entendiendo? Sí. Seguro el mundo lo trató muy bien a usted, Mario. Para nada. Seguro el mundo lo trató muy bien a usted, Fernando. Para nada. Entonces, ¿por qué una vez al año comemos hierbas amargas? Para recordar que el mundo nos amargó, que el mundo nos llevó a niveles de bajeza, y que hoy probamos las hierbas amargas para decirle a nuestro cuerpo, que a veces se le olvida, porque al cuerpo a veces se le olvida ¿de dónde viene? Decirle, ni siquiera pensar volver ahí, porque ahí hay amargura. ¿Me entiende? De hecho, mire qué curioso. ¿Por qué? ¿Por qué comer hierbas amargas y precisamente lechuga criolla? Se pide, en este caso, el judío come lechuga criolla. ¿Por qué? Te daré una respuesta y al final te daré otra. Lo primero, ¿por qué comen lechuga criolla si no es amarga? Cuando la lechuga se come, no es amarga. Sin embargo, entonces, ¿por qué es la preferida? Una explicación es que, aunque en esta temprana estación del año no es tan amarga, mientras la estación progresa o avanza, el nivel de amargura de la planta
se incrementa. ¿Ve qué curioso? Es decir, ¿por qué se come esta lechuga criolla? Porque cuando la vas comiendo en esta época no es tan amarga. Es amarga, pero no tanto. Pero conforme la lechuga, en este caso, está más pegada a la tierra, más se amarga. Mire qué curioso. Esta misma analogía se aplica a nuestra permanencia en Egipto. Mientras originalmente fuimos invitados como invitados reales, parientes del virrey Joseph, eventualmente fuimos degradados ¿a qué? A esclavos. Cuando usted empezó en el mundo, era como la lechuga criolla, nada lo amargaba, pero conforme fue pasando el tiempo, muy bien, Israel llegó a Egipto como invitados especiales, y luego al pasar el tiempo, tal como la lechuga criolla, el nivel de amargura subió, y fue tanta que la misma Torá nos dice en Éxodo 2:23, aconteció que después de muchos días, ¿se da cuenta? ¿Cuándo fue que ocurrió la amargura? Después de muchos días, mucho tiempo. Hermano, hoy usted está en el mundo, está en fiesta, probando drogas, marihuana, robando, haciendo un montón de cosas. Ahorita no le amarga, pero como la lechuga criolla, entre más plantado en el mundo está, más le va a amargar. ¿Se da cuenta? Mucho tiempo después. Los que hoy tenemos aquí con nosotros en Sadik, mentira que ellos empezaron y ya sentían la amargura del alcoholismo en las primeras semanas, ni en los primeros meses. ¿Cuándo fue que sintieron la amargura del alcoholismo? Muchos años después. ¿Cierto o no? ¿Por qué probamos entonces las hierbas amargas? Para recordar que nosotros empezamos tremendo, bien, dulcitos, y el mundo nos decía, vengan, disfruten, pero ¿cómo terminamos? Mal. Así es. Entonces, ¿por qué es tan importante transmitir esta idea de la amargura y el sufrimiento en Pesach? ¿No sería mejor recordar que somos libres? Alguien se puede cuestionar y dice, Eric, pero ¿para qué vamos a comer hierbas amargas? Recordemos que ahora somos libres. No. ¿Sabe por qué, mi hermano? Tenemos que recordar la amargura de Egipto. Mire, hermano, alguien se podrá plantear la idea de decir, ¿por qué recordar algo tan feo como la amargura que se nos causó? ¿Por qué recordar eso? Pues bien, mire qué curioso, Mario. Recordar algo malo le da más valor a lo bueno. De esa forma apreciamos mejor las cosas buenas que nos pasaron, ¿sí o no? ¿Sabe por qué hay mucha gente que viene acá y viene a los procesos, a las terapias, o quiere estar aquí en Sadik y vuelve? Porque se le olvidó lo amargo que le daba el mundo allá. ¿Da que sí? ¿Sabe por qué hay gente que vuelve con el que le pegó? ¿Sabe por qué hay mujeres que vuelven con el agresor? Porque se les olvida lo que el agresor les causó. ¿Me está entendiendo? Entonces así, Mauricio, al recordar los malos recuerdos, aprecias más lo bueno que te sucedió. Porque cuando yo recuerdo todo lo que el mundo me ejerció de amargura, yo digo, wow, qué bendito es hoy el Eterno por todo lo que hace por mí. Claro que sí. De hecho, hay cosas que tienen tanto valor no por lo que son, sino por la lucha que se debió librar para obtenerlas. ¿Sí o no? Claro, hoy hay gente que agradece al Eterno la casa que tienen, porque cuando vuelven atrás recuerdan en el lugar donde estaban, cómo los humillaban. Es decir, hacer una retroinspección, hacer un retroceso de vida es importante. ¿Por qué comemos hierbas amargas? Para saber cómo nos trató el mundo y que hoy el Eterno nos trata diferente. Bendito sea Él. Claro, entonces, el maror es el odio que se tuvo por Israel. Al comer maror debemos recordar que ese odio no se ha acabado, pero aún lo siguen teniendo nuestros enemigos, y eso nos hace estar alerta. Cuando comes maror, estás recordando que el mundo te odia porque te escapaste de las manos de él. ¿Ve qué importante el mensaje que el Eterno da? Por ejemplo, cuando el Eterno dice la Mezuzá, cuando nos habla de la menorá, cuando nos habla de escuchar el shofar, cuando nos habla de los zip, cuando nos habla del talí, esos son formas que el Eterno tiene
para enseñarnos a nosotros algo. El maror me está enseñando que todavía el mundo me odia porque yo me le escapé al mundo. ¿Sí o no? ¿Me está entendiendo? Eso es como la mujer que se escapó del esposo agresor. Vaya, pregúntele al esposo agresor la opinión de ella y va a ver las cosas que va a hablar de ella mal. Es que era esto, es que era el otro, es que era aquí. ¿Por qué? Porque él siente odio por ella, porque ella se escapó de esa agresión o esa violencia que vivía. ¿Cierto o no? Cierto. Entonces tenemos que recordar que el mundo todavía nos odia, y por más razones odia hoy a Israel. Vea lo que está ocurriendo hoy. Irán atacando a Israel y todo lo que ocurre contra Israel. Entonces, cuando el judío, cuando el hebreo, cuando el creyente prueba las hierbas amargas, tiene que saber que hay alguien que lo odia, y en este caso se llama Hasatán. Y nos recuerda algo importante: el maror significa que ser parte del pueblo hebreo implica ser odiado por otros. Te van a odiar. Mario, si tú saliste y tienes 8 años de sobriedad, Wagner, si tienes casi 2 años de sobriedad, y te topas una persona con las que andabas antes tomando, esa persona de cierta manera siente odio por usted, porque él dice: ¿cómo es posible que este salió de esto y yo estoy aquí metido todavía? Hay gente que siente odio porque usted ya salió de ahí. Ahora, veamos otra razón fuerte para comer maror. Vean qué interesante. Mario, en el pasado, el patrón de conducta de los pueblos que eran esclavizados, escúchenme, era que apenas se liberaban de su opresor, su primera necesidad era la venganza. Así infringían dolor a su opresor. Préstenme atención a esto ustedes, hermanos que me están viendo. Préstenme atención a esto. Escuchen muy bien esto, porque este es uno de los principales mensajes que nos da el comer maror. Cuando un pueblo era oprimido por otro y este otro se liberaba, lo primero que hacía era: me voy a vengar. Me voy a vengar. Yo a este lo destruyo. Ahora bien, esto es un patrón psicológico de un tipo de sadismo que consiste en infringir dolor como a ellos les infringieron dolor. Me heriste, me hiciste sufrir, yo lo voy a hacer contigo. ¿Qué pasa? Un patrón es: él sufrió, ahora él hace sufrir a otros. Eso es un patrón de vida. Como me hicieron sufrir, yo los hago sufrir. Es como una ley de la vida, una mala ley de la vida. Ahora bien, pero el maror, vea por qué el Eterno nos pone a comer hierbas amargas. El maror, las hierbas amargas, dice: recuerda lo que te hicieron para que no se lo hagas a otros. Qué lindo el Eterno, bendito sea Baruch Shem. El Eterno, ¿qué le está diciendo? Te hicieron sufrir, no le hagas a otros esto. Te abandonaron, no abandones. Te maltrataron, no maltrates. No pagar con la misma moneda. Correcto, como dice Warner, no pagues con la misma moneda. Y eso está marcado en la Torá. Vea lo que la Torá le dice al pueblo de Israel, para que se den cuenta que lo que hicieron con ellos, ellos no lo hagan. Dice Éxodo 22:21: al extranjero no maltratarás ni oprimirás, porque extranjero fuiste vosotros en la tierra de Egipto. ¿Qué le está diciendo? No hagas, no humilles, no maltrates al extranjero, porque tú en Egipto fuiste extranjero, te maltrataron y te humillaron. Levítico 19:34: el extranjero que resida con vosotros os será como uno nacido entre ustedes. O sea, trátelo como uno de ustedes. Y lo dice: amarás como a ti mismo, porque extranjero fuiste vosotros en la tierra de Egipto. Yo soy el Olam, vuestro Elohim. ¿A dónde les recuerda el Eterno que estuvieron como extranjeros? En Egipto, ¿verdad que sí? Les está diciendo: ustedes fueron extranjeros, así que no se olviden cómo los maltrataron. Por eso es importante una vez al año comer hierbas amargas. ¿Para qué? Para que ese patrón repetitivo de que es que yo soy un mal hijo porque, yo soy un mal padre porque yo fui un mal hijo, o porque mi papá nunca me vio, o porque mi mamá me abandonó, entonces yo. No. Tú tienes que romper con eso. Levítico 19:33: cuando un extranjero resida con ustedes en vuestra tierra, no lo maltrataréis. ¿Ha sido más claro? Sí. No lo maltraten. Ahora bien, ¿qué es lo que le quiere decir el Eterno cuando están comiendo el maror? Pues bien, tú sabes lo que puede sufrir un extranjero porque tú lo fuiste. ¿Me entienden?
Y aquí nosotros en Sadik, cuando viene alguien por primera vez, también hay que recordar que viene de la calle, que viene oliendo mal, que posiblemente va a tener que ir poco a poco adjudicando a su vida otra vez el sistema de educación, de higiene, y entonces hay que tener paciencia con él, porque él es un extranjero aquí para nosotros, ¿me entienden? Es que los pies le huelen. Hermano, tiene años de estar en la calle, ¿cómo quiere que le huelen los pies? Es que no se lava los dientes. Hermano, si apenas viene adjudicando las primeras nuevas ideas de que tiene que tener higiene. ¿Me están entendiendo? El mensaje del Maror es el siguiente y es muy claro. Ya tú sabes lo que es sufrir, no se lo hagas a otros. Y a veces nosotros reproducimos el dolor en otro. Nos maltrataron, maltratamos. Por eso una vez al año nos invitan a comer Maror para recordar, nos amargaron, no amargues a nadie. Entonces, ¿qué significa esto? Tú, hermano, tú estás mejor calificado que otros para evitar el sufrimiento de otros. ¿Cierto o no? Cierto. Cuando tú sufres, tú estás calificado para no hacer sufrir a otro. Entonces, a los que celebramos Pesach, se nos pide no albergar sentimientos de amargura, o estos sentimientos harán que vivamos en deseo de venganza. Ahí está, en deseos de venganza. Entonces es importante que cuando comemos la Pesach, y ahora que vamos a comer la Pesach, nosotros tenemos que entender que el Eterno nos pide no te llegues a vengar. Tú no eres así. Come lo amargo para que sepas que la amargura puede dañarte. Mira, las personas más amables, más serviciales y compasivas son aquellas que tomaron su dolor y lo están transformando hoy en alegría para otros. ¿Sí o no? Yo siempre he sentido mucha admiración por esta fundación. Se llama Proyecto Daniel. Una mujer que pierde a su hijo llamado Daniel, y entonces ella, su dolor lo transformó en una fundación para ayudar a otras personas. Interesante. Claro que sí. Entonces, el Maror, las hierbas amargas, nos dice que debemos ayudar a los que sufren porque nosotros sabemos lo que es el sufrimiento. Empatía, correcto. Ves a una persona necesitada y tú fuiste un necesitado, ya tú sabes lo que esa persona está sufriendo. Ayúdalo, ayúdala. ¿Entienden? De hecho, Maror, hierbas amargas, un plato que nos anuncia el cuidado que debemos de tener al comer la Pascua. Claro, hay que tener cuidado. No significa que nada más voy a ir a comerle ya. No. Mateo 26:23 dice, él respondió, está hablando Yahshua, el que moje su matzá, el pan sin levadura, en el plato conmigo, es el que me traicionará. ¿Quién era ese? Judas, correcto. Y mire lo que le pasó a Judas. Juan 13:27. Y después del bocado, es decir, del bocado de Pesach, Satanás entró en él. Entonces Yahshua le dijo, lo que has de hacer, hazlo pronto. ¿Ha sido más claro? ¿Se dio cuenta que hay que comer la Pesach con cuidado? Claro. Entonces yo tengo que hacer una introspección. Por eso, días antes, estos días, tengo que sacar la levadura, la de la casa. Primeramente la de mi corazón, hermano. Porque si yo tengo amargura por Fernando, si yo tengo odio por Mauricio, si yo tengo sentimientos negativos por Wagner y voy a ir el domingo a comer Pesach, tengo que tener mucho cuidado. Ok, Primera de Corintios 11:25 es muy claro. Cuando dice en el verso 27, dice que tenemos que beber de la copa del Adón, que no comamos indignamente. Vea que lo dice. En el versículo 29 del mismo capítulo dice, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Adón, juicio come y bebe para sí. Tenemos que aprender a comer. No de ese pancito que nos dan el cristianismo y una copita. No, eso no. Estamos hablando de la Pesach. Ok, entonces, para comer la Pesach, se debe saber bien lo que vas a comer. Tienes que saber bien lo que vas a comer. De hecho, al comer Maror, las hierbas amargas, nos dice, cuídate de no hacerle a otro lo que tanto te dolió que te hicieran. ¿De acuerdo? Porque Israel pudo haber salido y cuando salió de Egipto, pudo haberse devuelto y destruir a Egipto. Y sin embargo no lo hizo.
No lo hizo. ¿Por qué? Porque tenemos que entender muy claro de que no podemos albergar sentimientos ruines en nuestro corazón. Entonces, comer hierbas amargas es hacer un examen de conciencia para saber cómo estamos por dentro. Necesitamos saber cómo estamos por dentro. Entonces el Eterno nos dice, muy bien, vas a comer hierbas amargas para que no vuelvas a donde te amargaron, pero que tampoco amargues a otros, pero que tampoco tengas sentimientos de venganza. Ahora bien, ¿qué sucede con esto? ¿Qué es lo que tiene de bueno la amargura? La amargura que soportamos en Egipto fue y es la clave para la redención. Por eso nos comemos la amargura. Nunca llegamos a acostumbrarnos a Egipto. Nunca llegamos a sentir que era nuestra tierra. Nunca dijimos, ellos son los amos y nosotros somos los esclavos. Y así es y así será. No, cuando yo como la hierba amarga estoy diciendo, Egipto no es mi casa. Cuando yo como la hierba amarga digo, Egipto no es mi amo. Egipto no es mi lugar de crecimiento. Egipto no lo es. Entonces cuando yo como la amargura, usted no va a querer estar donde hay amargura, ¿o sí? No va a querer. ¿Cuántos de los que están acá de Sadik van a querer volver a otra vez a cartonear? Ni el Eterno lo permita. Ninguno, ¿verdad que no? Ok, entonces, ¿por qué la esclavitud? O porque la esclavitud siempre fue algo que nos produjo amargura, algo injusto, que exigía un cambio. Y por eso, y por esa razón, año con año, lo recordamos al comer maror. Entonces, ya se va a aproximar la Pesaj y ahora el domingo, cuando estemos comiendo las hierbas amargas, estaremos recordando que fuimos esclavos en Egipto, pero que el Padre nos liberó y ni por la mente se nos ocurre volver a ese lugar. ¿Se da cuenta? Ahora, ¿qué sucede con esto? Mire, si no hubiera sido así, muy probablemente nunca nos hubiéramos ido de Egipto. ¿Por qué? Porque si no nos hubieran amargado la vida, seguro no nos vamos. Ahí nos quedamos. Como muchos ahorita. ¿Por qué no salen de Egipto? ¿Por qué no dejan las fiestas? ¿Por qué no dejan las drogas? ¿Por qué no dejan el adulterio? ¿Por qué no dejan a la querida? ¿Por qué no dejan al querido? ¿Por qué no dejan nada de eso? Sencillo, porque ahorita les está como la lechuga criolla. Dulcita. Pero deje que pase el tiempo y se va a dar cuenta la amargura que eso le va a traer. Ahora bien, vea qué interesante esto, Mario. Cada uno tiene su propio Egipto. Todos tenemos nuestro propio Egipto. Cada uno tiene que saber quién es y cuáles son sus limitaciones. Porque recuerde que Egipto es una palabra hebrea que significa Mizrayim, que significa limitantes. Pero Yahweh no permite que hagamos las paces con Egipto. El alma de un hebreo no tiene límites. Por eso yo no puedo hacer las paces con Egipto. Cuando yo como las hierbas amargas, inmediatamente le digo a mi cerebro, ¿de dónde vienes? Ni idea volver ahí. Jamás. Por eso es que muchas mujeres vuelven donde, ¿qué? Las agredieron. Porque es ilógico ir a buscar la paz donde la perdió. Porque es ilógico ir a buscar el amor donde nunca se lo dieron. Cuando Elías vio que el arroyo de Kerit se secó, ¿qué hizo Elías? Se fue. Hay un montón de personas que son su arroyo de Kerit, que ya se secaron y es hora de que usted se vaya. ¿Sí o no? Hay gente que ya usted no le ofrece nada. No, mire, haga un resultado ahí, un censo con sus contactos y véale los estados. Que postea una cerveza, que hoy fin de semana y el cuerpo lo sabe, que hoy es viernes de locura, que no sé qué. Hay gente que ya no le aporta nada a usted. Son arroyos que se secaron. Vea qué interesante. Hay una tradición judía que introduce un poco de maror en el Haroset. Esto al final de toda la ceremonia. ¿Pero por qué? El Haroset es, por ejemplo, miel con un poquito de manzana. Es algo dulce con algo amargo. La cultura judía lo hace. Me parece un detalle que, si bien es cierto, no es Torah, pero es un detalle sumamente importante por lo siguiente. Esta dulzura que aplicamos a las hierbas amargas, al final ya de la Pesaj, nos dice que la Pesaj se tiene que comer así, significa que la amargura por sí sola, sin ninguna dirección, es autodestructiva. Ponerle, oiga qué interesante, Mario, ponerle una pizca dulce es infundirle un poco de vida, sentido y de optimismo a esa amargura. Y esa parte dulce es la bendición de ser libre. ¿De acuerdo? Claro. Todas las amarguras que usted viva, métales una pizca de dulzura.
Tal vez usted vivió una relación con alguna persona que te dañó, que te hirió, que te marcó. Impérnele ahí un poquito de dulzura. ¿Cuál? Ya soy libre, ya salí de eso. Soy nuevo, soy una nueva persona. La amargura que te dejó el licor, bueno, está bien, pero impérnele una pizca de dulzura. ¿Cuál? Diga, a través de eso que viví, el Eterno vino, me mostró su mano y hoy estoy con Él. ¿Me entienden? Ahora bien, ¿por qué la lechuga? La lechuga, e incluso su nombre tiene una feliz insinuación. La palabra lechuga en el hebreo es hasá. Hasá, en cuanto a Yahweh, o en cuanto a que Yahweh se apiade de nosotros, que viene de la palabra hash, que significa piedad. Es interesante, porque cuando estamos comiendo lechuga, ¿qué le estamos pidiendo a Yahweh? Piedad. Qué lindo, ¿verdad? Piedad, ¿por qué? Piedad, Padre, no nos permitas caer de nuevo ahí, Padre, ayúdanos para no volver. Lindo, ¿verdad? De hecho, el maror representa la capacidad para superar un momento difícil sin caer en crisis emocionales. Recordando que hay momentos complejos en la vida que, por más duros que sean, luego pasan y la situación mejora. Por eso se comen hierbas amargas, maror, para recordar la amargura del sometimiento de Faraón. Y que pese a ello, a ese sometimiento, la vida continuó y la opresión terminó. Cuando como maror estoy diciendo, Faraón, te derroté. Cuando como maror estoy diciéndole, te derroté, porque yo salí con amargura y pude amargarle la vida a otro, pero no se la amargué. Pude vengarme de ti, pero no me vengué. Pude vivir con este resentimiento toda la vida, pero no lo hice. ¿Me están entendiendo? Pero voy a darles una razón del por qué, y los hermanos de Sadik saben, y ya van a ver por qué lo estoy diciendo, que esto que voy a decir del maror es una lección para una persona que tiene problemas de alcoholismo. Preste atención. Las hierbas amargas nos ayudan a recordar lo que pasamos. Y es que muchas veces es necesario recordar lo que pasamos para no volver a caer. Y es que el cerebro humano, escúcheme bien, o el cerebro del ser humano, tiene la capacidad de borrar lo que sufrió o le causó dolor como una forma de supervivencia. Por ejemplo, lo vemos en las mujeres que dieron a luz. Tal dolor lo borra el cerebro para que vuelvan a dar a luz. ¿Cierto? Hay mujeres que cuando ya dieron a luz, ellas dicen, wow, ya, el único, con este me quedo. ¡Qué dolor más tremendo! Pero ¿por qué vuelve a tenerlo? Porque el cerebro tiene la capacidad de borrarle esa información de dolor para que vuelva a quedar embarazada o encinta. Esto ocurre en una persona con alcoholismo. El cerebro tiene la capacidad de borrarle todo ese dolor que sintió cuando en la calle lo humillaban, cuando tuvo que dormir en la calle, cuando no tenía que comer, cuando en la calle, por cierto, lo vieron sus familiares tirado y a él le causó dolor. Entonces o le pegaban, o lo golpeaban, o lo asaltaban, o lo acuchillaban. Entonces el cerebro le borra esa información y él vuelve de nuevo ahí. Qué interesante, porque lo que el Eterno nos está diciendo es, una vez al año, come maror, come hierbas amargas, para que sepas de dónde vienes y no vuelvas a caer ahí. Para que sepas que te amargaron y no vuelvas a caer ahí. Porque, hermano, usted no va a querer volver donde lo amargaron. Usted no va a querer volver donde lo hicieron sentir basura, donde lo hicieron sentir que no valía. El maror nos recuerda eso. Pero ¿por qué entonces la lechuga criolla? Porque en este momento, si estuviéramos en este instante en Israel y usted prueba la lechuga criolla, tiene un agridulce. Entonces uno dice, bueno, pero no es tan amarga, no tiene esa amargura, ¿por qué tengo que comerla? Bueno, porque cuando ya usted deja que pase el tiempo, se pone más amarga. En Egipto nos pasó igual. Cuando tú entraste al mundo, te sentías el más macho, el más hombre, la más mujer, gritando, siendo fiera, andabas ahí tomando, te sentías el más. Pero conforme la vida avanzó, ya viste el maltrato, las amarguras, las humillaciones.
Al principio te sentías feliz compartiendo algunas cervezas en familia, ya ahora estás viendo que ni familia tienes. Al principio tomabas en compañía y te sentías en ambiente porque mirabas un partido, veías un partido y entonces tomabas cerveza y te sentías... Ya no, ya ahora tomas solo. Mira que ahora ya consumes solo. Ya eso es una señal que ya te tiene que despertar. Entonces esto es importantísimo. Igual, posiblemente al principio con ese hombre andabas y te sentías bien, el hombre era atento contigo, el hombre era chineador, te cuidaba, te daba tu lugar, pero mira la relación ya avanzó. Él era una lechuga amarga, una lechuga criolla, ya te amargó la vida, te marcó la vida, te dañó la vida. Sí. O mira esa mujer, era una lechuga criolla. Al principio te sentías y mira ahora. O ese amigo, esa amiga, esa pareja, ese novio, esa novia. Y era una lechuga criolla. Al principio era bonito, lindo. ¿Ah? Al principio muy dulcita. Al principio, exactamente como dice Mario. Al principio muy dulcita y al final, ¿en qué acabó todo? Porque Hashem nos pide comer hierbas amargas. Sencillo. Y usted dirá, es que es un rito. No era un rito. Era un recordatorio. Y así como nos dejó el chofar, los sip-sip y nos dejó otras cosas, nos deja la hierba amarga para que usted y yo sepamos lo que hizo el mundo. No vuelva ahí. No vuelva. ¿Qué le va a ofrecer el mundo? Solo pérdidas. Y así hay un mensaje también con el matzah, el pan sin levadura. Y las copas de vino. Todo tiene un mensaje. ¿Cómo tienen que comer la cena ellos? Preparados. ¿Por qué? Porque comen y se van. Enseñen a sus hijos. Cuando sus hijos estén comiendo las hierbas amargas, que pueden ser, no sé, perejil, rábano, apio, cosas así, hierbas amargas. Entonces, usted enseñar a sus hijos, cuando ellos arruguen la cara, díganle, sí, mi amor, arrugamos la cara, porque ahora nos damos cuenta de lo que el mundo nos hizo. Ahora nos damos cuenta de lo que el mundo nos causó. Arrugamos la cara. Mario, ¿hoy arrugas la cara? No, por eso, pero hoy arruga la cara de lo que el mundo te hizo. Claro. Fernando, ¿usted no arruga la cara hoy con todo lo que pasó? Sí, claro. Claro. El que diga que no, imagínese, ¿ah? Muy bien. Bueno, espero que el mensaje, aunque haya sido así un poco rápido, para aprovecharlo. Y vamos a envíenos su reporte de sintonía. Por acá vamos a leer. Bueno, Carmen Elena, shalom. Don Jonathan Córdoba, Laila, todos, saludos para todos. Liliana Matres, bendiciones. Carmen Elena dice Emet. Patricia Díaz, shalom alejem. Y dice Laila To. Karen Omein, muy bien, Karencita, bendiciones. Flor María Hernández Vaca dice buenas noches, buenas noches. Manuel Monje dice amén, bendiciones para todos o a todos. Shalom, shalom. Pongan sus comentarios ahí si quieren poner el comentario. Recuerden, 21 de abril, ahora el domingo, a partir de las 2 de la tarde, gran bendición, gran celebración de Pesach. Al final vamos a tener una oración fuerte, clamando al Ruach HaKodesh de Yahweh que libere, como lo decíamos hace un rato, de nuestro Egipto personal, porque todos tenemos un Egipto personal del cual tenemos que liberarnos. Para alguien puede ser el alcoholismo, para otros puede ser opresiones, depresiones, miedos. Para otros puede ser un hombre, puede ser una mujer. Para otros puede ser esa codependencia a cosas, a lugares, a personas, al dinero. Pidámosle al Eterno. Teresita Gutiérrez Zúñiga dice bendiciones, feliz noche para usted, mi hermana, bendiciones, que el Eterno le continúe bendiciendo. 21 de abril, ahora el domingo. Pesach, ¿qué significa Pesach? Pasar por alto, pasar por encima. Vamos a orar por la familia, vamos a pedirle al Eterno que bendiga a nuestra familia. La marca del Cordero no se ponía dentro de la casa, se pone fuera de la casa. ¿Por qué? Porque tenemos que vincular nuestra familia con el Eterno. Y esto no es a escondidas, esto no se trata de escondidas. Egipto tiene que ver que hoy somos pertenencia de Yahshua HaMashiach.
de Yahweh, bendito su nombre. El mundo tiene que entender. Por eso es que el cordero, cuando se asaba la carne, dice que se asaba como la parrilla, para que el olor, imagínense la cantidad de personas comiendo cordero. Era como hacer una parrillada a todo un pueblo, todo un país. Imagínense el olor, desde Gosén hasta Egipto. Todo el mundo decía, por eso es carne de cordero. Sí, ellos están dándole muerte a toda relación, toda deidad de Egipto. Es importantísimo esto. Así que nosotros tenemos que vincular nuestra vida con el Eterno. Ya basta de andar a ocultas, escondidos, agentes secretos del Eterno. No, tenemos que decir quiénes somos y lo que somos. Vamos a sonar el shofar el 21 de abril, ahora el domingo. Y que el shofar suene, y que suene como tiene que sonar, fuerte, a gran voz. Kol Yahweh, la voz de Yahweh. Que libere personas que van a llegar con enfermedades, personas que van a llegar con dolencias. Este domingo, a las 2 de la tarde, ven preparado, que traes cosas en tu corazón. Yo sé que el sonido del shofar, algo grande va a ocurrir, algo extraordinario va a pasar. ¿Por qué? Porque las fiestas son ensayos y estamos ensayando, porque así como Egipto no quería dejar libre a Israel, pero la mano poderosa de Hashem liberó a Israel, así que la mano poderosa del Eterno también libere a los hermanos que van a llegar. No es un rito lo que vamos a hacer más que bueno, alguien dice, bueno, es que es un rito de eventos de judíos. No. Es una celebración, es una mikra, es un ensayo, es una muadín del Eterno. Yo los invito, de verdad. Pongan sus comentarios ahí, o su reporte de sintonía para saludarlos, para ya irnos. Mario, ¿preparados para esta fiesta? ¿Ah? Venga, Mario, venga un momentico, venga por acá. Venga, Mario. Aquí les presento a Mario. Aquí está Mario. Mario, invitamos a la gente ahora el domingo, claro, ¿verdad? Acércate aquí al micrófono. Sí, que se hagan presentes porque es algo conmemorativo, es un mandato. Correcto. Que de hecho que el Eterno nos manda a cumplir eso. Es perpetuo. Tenemos que saber que salimos de un lugar y vamos para otro, donde vamos a estar mejor. Así es. Sí. Dice doña Karen Arguedas, desde ya, gracias al Padre por lo que va a hacer y hará. Correcto. Desde ya damos gracias al Padre. Tiempo de liberación, al sonido del shofar. Y Mario, es decir, cuando nosotros, bueno, usted tiene 8 años de estar fuera, ¿verdad? De Egipto. Y ni idea de acercarnos ahí. 8 años de sobriedad, 8 años limpio, después de 40 años. 40 años, 40 años estuve en la calle y estuve en ese Egipto tan duro, tan cruel, y ahora me siento pues comiendo un poquito de eso, de esa dulzura que se nos dice. De ahí estoy disfrutando aquí. Tengo 8 años de estar en Sadik y el Eterno me puso aquí de ahí, y ahí vamos, que se haga su voluntad en mí. Así es. Y por eso es importante, Mario, recordar de que esta actividad que vamos a tener, esta mikra, este ensayo, es una convocatoria Kadosh, porque el que convoca es el Eterno, no el hombre. Y va a ser algo extraordinario y muy lleno de bendición. Hermanos, recuerden, el Marot nos recuerda que no tenemos que volver ahí. No es nuestro lugar. Egipto no es nuestro amo. Nuestro amo se llama Hashem Yahweh. ¿Sí o no? Y que fuimos liberados. Por eso dice Isaías 31, que hay de aquel que regresa o vuelve a Egipto por ayuda, porque confía en sus carros y en sus carruajes de guerra. Porque los egipcios no son Dios, dice, o Elohim. Solo Elohim nos puede ayudar. Así que confía en el Eterno, ¿verdad? Muy bien. Nos invitamos y muchas gracias. Así es. Nos vamos. Buenas noches. Laila To, que el Eterno les continúe bendiciendo y Yahweh Abacadosh les guarde enormemente. Gracias. Poste, comparta esta información con otras personas y los invitamos. Recuerden, dice Jonathan Córdoba, yo en mi pierna tengo cicatrices. Dice, y cada vez que las veo me recuerdan de dónde me sacó y me liberó el Eterno. Emet, así es. Y Carmen dice Laila To. Muy bien. Buenas noches. Shalom Alejem. Que el Eterno les bendiga. Buenas noches.